Hola, mi nombre es Jensi Juárez García, soy estudiante de psicología en la Universidad Latinoamericana, ULA. Estamos cursando la materia de filosofía, métodos y aplicaciones. En este caso lo vamos a aplicar a la vida de Einar Wegener. Empezamos hablando sobre la vida de Einar Wegener, que nació siendo hombre en el año 1882 en el pueblo danés y a sus 21 años durante sus cursos de arte conoce a Gerda, que pasaría a ser su esposa. Él alcanzó la popularidad artística en la sociedad gracias a sus pinturas que eran de paisajes. Su primer acercamiento como Lili Elbe fue cuando Gerda le dijo que posara con medias y un vestido para poder terminar su obra, que era la de una modelo, y así empezó todo en la vida de Einar, pues vestirse de mujer despertó su capacidad de asombro. Recordemos que la capacidad de asombro en filosofía es el sentimiento que ilumina la mente, permitiéndole al ser humano salir de entre las sombras con respecto a su propia existencia, la del entorno y la del universo. El concepto del asombro nace en la antigua Grecia y tiene dos fundamentos en dos posturas. La primera es la de Platón y la segunda es la de Aristóteles. Para Platón es lo que permite que se revele la verdad, es lo que dispara la sombra encontrando la luz original. Una vez hallada se convierte en el sentido de la existencia. Y para Aristóteles considera que el asombro es una concientización de la necesidad de investigar. Esto lleva a indagar para resolver todas las dudas que aparecen a partir de la realidad. La parte que despertó mi capacidad de asombro pues fue el quererse cambiar de sexo, pues no es una decisión fácil de tomar porque son varios peligros a los que un ser humano se enfrenta al momento de someterse a cirugías. Considero que con la salud no se juega porque es muy delicado nuestro cuerpo y más nuestros órganos genitales. Admiro mucho la valentía de este personaje, pues al quererse cambiar de sexo y meterse a ciertas cirugías, se daña tanto la personalidad como lo físico de la persona, en este caso nuestro cuerpo humano. Nos menciona Chávez: el ser es único, de no serlo existiría algo que no fuera ser, y como ya quedó asentado, el no ser no existe. El ser es continuo e indivisible. El criterio de verdad del conocimiento. La teoría del conocimiento investiga la esencia de la relación cognoscitiva del hombre con el mundo. Su estudio se basa en la epistemología, que es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. El criterio de verdad es la norma para fijar la veracidad, la certeza de nuestro conocimiento, el testimonio que confirma y atestigua la certeza de nuestras ideas, el grado de concordancia entre nuestras sensaciones y conceptos y la realidad objetiva. Como lo menciona Platón, la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. Eh, Nuestro criterio de verdad lo vamos a aplicar hacia el personaje de Lili Elbe por medio de estas interrogantes. ¿Cómo aplica el criterio de verdad en el derecho de las personas para hacer un cambio de género? Ellos no se sienten excluidos de la gente, se consideran normales dentro de la sociedad, pero la diferencia es que hay grupos sociales respaldándose de su verdad, los que han hecho a un lado. Hoy en día hay más conocimiento sobre las personas transgénero, pues estas libertades de géneros han existido a través de la historia, pero se han callado por el rechazo de la sociedad, los estereotipos y los perjuicios. Hoy en la actualidad se atreven a alzar la voz y pedir respeto hacia sus derechos humanos, pues también son seres humanos que merecen igualdad de género y respeto.
¿La ley hace una lectura verdadera o errónea de las personas en esta situación? Es correcto, hablando de que cada ser humano o grupo social tiene una verdad de sí misma. La sociedad debe poner leyes que amparen los derechos de las personas transgéneros y una armonía de todas las ideologías sin importar de qué fuentes vengan, como por ejemplo fuentes religiosas, fuentes de personas ateas o de cualquier otra cultura. Hablar de sexo en lugar de género implica enfocar desde la biología diferencias sexuales. El género implica ir más allá del dato diferencial entre sexo. Supone comprender y explicar socioculturalmente las desigualdades sociales creadas a partir de las diferencias sexuales. Esto lo menciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La metafísica y la discriminación de las personas transgéneros. Para la metafísica es todo aquello que se encuentra más allá del mundo sensible, perceptible y material. Se trata del estudio del ser. En este caso el ser pues es Einar Wegener, conocida como Lili Elbe. Podemos poner un ejemplo sobre las personas cristianas. Ellos creen en un Dios que tiene un poder supremo y que ellos están hechos a su semejanza por medio del amor, por medio de la sabiduría, del entendimiento. Para ellos no hay necesidad de comprobar si ese ser existe o no existe. Pues el cambio de sexo de Lili Elbe lo vamos a aplicar en la metafísica. Considero que cuando nacemos todos tenemos libre albedrío, pues podemos elegir cómo ser. Nadie nos puede decir cómo ser. Tal es el caso el de Lili. Él no se sentía a gusto con su sexo, se sentía incompleta, pues su naturaleza era el de ser mujer. Cuando Gerda la vistió de mujer le gustó y él siempre tenía una frase y decía, Lili ya estaba dentro de mí y gracias a Gerda por darle vida. Era algo que ya estaba arraigado en su ser de querer ser mujer. La idea de la apelación a la ignorancia es la que se encuentra precisamente en el argumento de Tomás. Afirma que no es correcto que alguien diga que está cierto de la verdad objetiva de un enunciado, a menudo que pueda aportar pruebas que lógicamente justifiquen esta certeza. Colegio 24 horas. El caso de Lili Elbe y sus causas según la filosofía moral, social y política. La filosofía moral nos dice que es el conjunto de normas y reglas que una sociedad propone para regular las acciones de los individuos que lo integran. Asociándolo al caso de Lili podemos poner una causa moral que son las relaciones sexuales promiscuas que tenía Lili cuando se encontraba con sus admiradores o enamorados, pues las personas que lo veían decían que era algo inmoral, algo que está mal ante ellos, ante la familia, pues recordemos que los valores y la ética se imparten desde el seno familiar. Filosofía social se da para regular interacción y la toma de decisiones de sus miembros y se ocupa de estudiar el comportamiento social humano. Relacionándolo con Lili Elbe, una causa social podría ser la discriminación, porque promovía el maltrato físico o psicológico por su apariencia física, su forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual. Sufría mucho por parte de las personas que no lo aceptaban, hasta era golpeada, según nos relata la historia. Se enfrentó mucho a una sociedad desgarradora que en ese tiempo estaba muy arraigado el machismo en los padres de familia que inculcaban a sus hijos. Filosofía política
Es aquella disciplina que proporciona una mirada filosófica sobre las distintas formas de gobierno, su naturaleza, ventajas y desventajas, y todos los otros aspectos relacionados con ella. Asociándolo con el caso de Lili Elbe, una causa política podrían ser las actas de reasignación de sexo, pues hoy en día se les niega el reconocimiento de concordancia que es sexogenética. Algunos estados no están de acuerdo y algunos sí, y esto ha desatado una controversia en las personas transgéneros. Respondiendo a esta pregunta, dice, ¿en qué esfera tiene mayor impacto los casos de personas transgénero, como el de Lili Elbe, la esfera moral, social o política? Considero que en ambas esferas tiene un alto impacto eh, en el caso de las personas transgénero, pues recordemos que en lo político pues vienen siendo todos los derechos que tienen las personas sin importar su sexo, su religión o cómo son físicamente. En lo social podemos decir la aceptación por parte de las personas, que viene siendo la discriminación por su físico, pues son muchos prejuicios que las personas transgénero se enfrentan hoy en día, pero en la actualidad ya se están haciendo varios cambios, pero falta mucho camino por recorrer. Y considero que tiene mayor impacto la esfera moral, pues recordemos que la moral son los valores éticos que imparten los padres de familia, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, hay padres que dicen que niño o niña, que así debe de ser, ¿sí? Entonces desde niños se les viene inculcando eso y posteriormente los rechazan por sus preferencias sexuales y a veces eso trae muchas consecuencias, pues hay muchas personas que se suicidan o mueren de alguna enfermedad a causa del rechazo y la discriminación por parte de sus familias. Zángaro nos dice, esto significa que a medida que los sujetos cambian y cambian también las relaciones que establecen tanto por su medio natural como con el social, surgen nuevas situaciones que regular y consecuentemente nuevas reglas, nuevas morales. Es aquí donde termino mi presentación y les dejo las fuentes de consultas que estuve trabajando durante estos 5 entregables y aquí están las fuentes de consulta. Hasta luego, muchas gracias.